Bueno, Ramon, egunon. Mila esker, gaurko aurkezpenera etorri zareten hoi, edo streaming bidez jarraitzen ari zareten hoi. Hoy presentamos Retrovisor y Bisturí, memoria crítica de una resistencia de Ramón Zallo, una obra que no solo recoge la vida de su autor, sino que también la memoria viva de toda una generación que luchó, pensó y resistió en nuestro país. Ramón Zallo Elguezábal, nacido en Guernica en 1948, es desde 1965 uno de los activistas sociales, políticos e intelectuales más influyentes en el País Vasco. Catedrático emérito de la EHU, se ha especializado en estructura, economía y políticas de la cultura. Asesor del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco entre 2002 y 2009, fue el redactor principal del Plan Vasco de Cultura. Como analista político y cultural ha escrito varios libros sobre Euskal Herria, Euskadi, por ejemplo, Euskadi o la Segunda Transición, El País de los Vascos, desde los acontecimientos de Ermua al segundo gobierno Ibarretxe, El Pueblo Vasco Hoy, traducido además a varios idiomas, y Egunkaria, Amets baten egia, entre otros. La última publicación me parece que está contextualizado en tu comarca, en Busturia, que es de título El declive económico de Busturialdea, Urdaibai, dilemas y propuestas. Además, este año te han concedido, Ramón, enhorabuena, el premio honorífico de los premios Periodismo Vasco 2025. Ex aequo a los catedráticos Ramón y Pedro Ibarra, ambos vinculados a la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la UPV o EHU. Este galardón fue creado para reconocer el legado, la trayectoria profesional y la calidad personal e intelectual de figuras destacadas dentro de la profesión periodística y del pensamiento crítico. Bueno, voy a dar la palabra al editor de esta obra, Gorka Bereziartua, que esta misma semana además ha estado en esta misma mesa, pero entonces en calidad de autor y como protagonista. Egunon, Gorka, zurea da hitza. Bueno, eskerrik asko etorri zareten guztioi eta aurkezpen hau distantziatik jarraitzen ari zareten guztioi ere. Bueno, liburua gaztelaniaz denez, gaurko azalpenak ere gaztelaniaz emango ditut. Bueno, antes de nada, a mí, bueno, creo que hay una cosa que resume bastante bien este libro, o que salió por lo menos en el proceso de edición, ¿no? Que fue, bueno, ya estábamos escogiendo la imagen que iba a dar la portada a esta obra y, bueno, y terminamos escogiendo esta fotografía de Aitor Arana y bueno, y Ramón nos comentó que le gustaba la foto porque evidentemente el de la imagen es él, pero tiene un aire distinto a otras fotografías que le han solido hacer pues, en otro tipo de contextos y bueno, y que son tal vez más habituales cuando hablamos de la imagen del propio Ramón Zallo, ¿no? Yo creo que este libro, para aquellos que hayan seguido la trayectoria de Ramón Zallo, tiene también ese aire diferente que tiene también en esta foto, ¿no? Sin duda el lector reconocerá la profundidad del análisis, el compromiso, la actitud propositiva y abierta y la precisión en el corte, el bisturí al que hace referencia el título, bueno, que han sido marca de la casa en Ramón Zallo a la hora de ejercer una crítica pública, ¿no? Pero también encontrará un tono que me parece que tal vez no ha sido tan habitual en sus textos. Desde luego, y por exigencias del guión, ¿no? En los textos académicos, que todos sabemos que
en los que todos sabemos que el estilo, bueno, pues digamos que se suele alejar bastante de un tono personal o de testimonio, pero tampoco seguramente en sus artículos de prensa, donde la reflexión sobre temas de actualidad yo creo que, bueno, pues requiere priorizar un poco el afuera, ¿no? Bueno, cuando Joseba Zulaika nos comentó que este libro existía, que Ramón estaba a punto de terminarlo, en Albardania no dudamos de que queríamos publicarlo, por supuesto. Queríamos publicarlo, pero, y aquí, bueno, ya que estamos hablando en un tono más personal, este editor en concreto, sobre todo lo que quería era leerlo antes que nadie, ¿no? Porque, bueno, tenéis que entenderme. Yo estudié periodismo en la EHU, en la IOA, en aquellos oscuros años 2000. Y recuerdo que el primer año de carrera se anunció la presentación de un libro, si no recuerdo mal, era Comunicación y Cultura en la Era Digital, Industrias, Mercados y Diversidad en España. Y en el que participaba, por supuesto, Ramón Zallo. Y pese a que teníamos 18 años, estábamos estudiando justo lo que era un titular y el tema a todas luces nos quedaba grande, pues algunos compañeros de clase decidimos hacer pira de la clase que teníamos en aquel momento y acudir a la presentación. Y la razón no era otra que el señor que presenta hoy este libro, ¿no? Bueno, habíamos leído a Zallo en sus artículos, habíamos visto participar en tertulias y bueno, y le seguíamos. Le seguíamos porque siempre aprendíamos algo y lo hemos seguido haciendo con él, ¿no? Pero es verdad que no sabíamos mucho sobre él. Algún comentario sobre su militancia en ETA durante el franquismo, o que si era trotskista. Como anécdota, años más tarde, en una cena con otros periodistas, uno lo definió como el ideólogo del plan Ibarretxe, ¿no? Lo cierto es que hasta que he leído Retrovisor y Bisturí, de verdad no sabía realmente quién era Ramón Zallo, más allá de su enorme trabajo académico, por supuesto, y del papel que ha tenido como intelectual público, ¿no? Este libro, por lo tanto, es un Ramón Zallo como el de la portada, con un aire distinto. Un aire que tal vez rime con los tiempos, con el eslogan feminista que nos recuerda que lo personal es político, ya que el libro está en esa intersección, diría yo, entre lo autobiográfico y lo ensayístico, entre las decisiones vitales y personales y las decisiones de un militante político, entre el testimonio personal y la crónica generacional, ¿no? Creo que ante todo es un libro honesto, en el cual tampoco faltan autocríticas. Y también es una obra que está en marcha. Mira al pasado, sí, pero para avanzar hacia un futuro que, bueno, como el propio autor retrata en la parte final, se nos muestra bastante incierto, ¿no? He comentado antes, o he citado a Zulaika, que fue un poco el contacto, bueno, el que nos informó de que Ramón estaba escribiendo este libro. Zulaika, en su último libro, en Aberriaren Inpaseak, nos decía que no soplan vientos revolucionarios, tampoco reformistas en esta época. Él definió la época como de impasse, ¿no? De un no poder o no saber cómo avanzar. ¿Qué hacer en esta situación de impasse? Bueno, pues yo creo que intentar aprender algo siempre es una buena opción. Y en este libro hay muchas cuestiones sobre las que aprender. Muchas veces se mira al pasado y yo creo que la generación de los rebeldes del 68, de la cual forma parte Zallo, suele mirar atrás y bueno, pues diría que se pusieron unos objetivos muy altos como generación que muchas veces quedaron incumplidos y hay cierta tendencia en esa generación, diría yo, a la autocrítica, bueno, bastante severa. Pero a mí me parece que es un libro también para aprender sobre los aciertos que también, bueno, pues han llevado a este país a ser lo que es hoy, con sus críticas, con sus rupturas, con todas las historias que ha habido, pero bueno, que también, digamos, que hay que mirar al pasado no solo para no repetir los errores del futuro, sino para tener en cuenta los aciertos, ¿no? Y yo creo que este libro también es una obra que contribuye a eso.
Ha sido un placer editarlo, la verdad es que no me ha pedido mucho trabajo, era un texto desde el original, bueno, brillante como lo suelen ser los de Ramón. Y nada, para más detalles sobre lo que cuenta, las motivaciones y tal, yo creo que lo mejor es darle la palabra al autor, que tenemos aquí. Por desgracia no hemos podido reunirnos todos presencialmente, pero tenemos la suerte de tener a Ramón por vía telemática y bueno, y estoy seguro de que hoy también nos dará unas explicaciones bien interesantes. Bueno, guztiei han egoteagatik eta mila esker oier eta horka zure hitzetik. Bueno, gaur egun handia da niretzat, baina asko sentitzen dut ziatika desegoki eta ogor batek harrapatu nahi. Eta ezin naizela zutik egon, eta ez da hini ere ez. Pena handia dut zuekin ezin egoteagatik aurrez horre. Ekitaldia salbatzeko, pues, tresna digitala erabili behar izan da, eta eskerra. Bueno, yo nunca tuve, como está escrito en el libro en castellano, pues, hizkuntza menperatzeagatik eta adierazteko erraztasunik, pues, erderaz idatzi dut. Nunca tuve intención de escribir unas memorias, es más, decía que nunca las escribiría. Como que, bueno, pues era un acontecer, había ocurrido, pero como requirieron varias ocasiones para grabaciones, para dar un testimonio en estos registros de voces que quedan de testimonios públicos, sobre todo en los años 70 y 80, pues tuve que hacer unas notas. Y esas notas luego se han ido ampliando, me han ido picando la curiosidad, y al final se han convertido en algo así como unas memorias selectivas, es decir, no cuento mi vida, no es una historia personal, sino es más la parte de mi historia que más se me fija en mi memoria desde los años 65 hasta aquí, o sea que son 60 años de memoria. No es un libro de historia, insisto, está vinculada solo a mi memoria y a los acontecimientos. Tiene, bueno, una parte de biografía breve, es en primera persona del singular y seguramente lo que comentabais es así. Yo nunca he escrito en primera persona, ni del singular y pocas veces del plural, sino más bien un se neutro, ¿no? En esta ocasión, pues he tenido que forzar el estilo, al ser una memoria personal, situaciones vividas, comentadas, con cierto humor, es decir, que algo también que os sorprendía es que bueno, hay un cierto tono de humor, bueno, celebrando algunas cosas, riéndome de otras, comentando con cierto sarcasmo otras, cosa que mis artículos políticos jamás he hecho en general. Es más bien tiro de la ironía punzante aquí, ¿no? Aquí es más bien, me río un poco de ciertas situaciones, ¿no? Bueno, tiene retazos de memoria colectiva en etapas muy duras de nuestra historia, ¿no? Y quiere ser también un pensamiento aplicado a hechos que viví en primera línea de fuego o en la crónica explicativa como columnista me tocó del acontecer a lo largo de años y años del articulismo crítico que hice en varios medios de comunicación, ¿no? Bueno, y también he intentado esta vez hacer una transmisión entendible, porque a veces me dice que puedo ser un poco hermético. Bueno, pues he intentado que esto sea lo más liviano posible. Es eso, es un testimonio de vivencias y reflexiones, aplicando el retrovisor sobre 60 años y el bisturí sobre todos ellos, incluido el presente. Y me lo aplico el bisturí a mí mismo, porque aunque reivindique mi trayectoria, también tiene pasajes que es autocrítico, que podrían hacer las cosas de otro modo. Bueno, de hecho, en los 70 y 80, mi corriente, la corriente de izquierdas alternativas, por decirlo así, y soberanistas, pues fuimos aliados implícitos y compañeros de viaje de la izquierda abertzale, que era la que fue progresando en los años 80 especialmente, con una influencia indudable en el país. Pero nunca tuvimos vocación de tontos útiles, puesto que éramos organizadores de movimientos unitarios por nuestra cuenta, sindicatos, feminismo, antimilitarismo, ecología, movimiento antirrepresivo, por la paz con el Carri, por el tema de presos. Hoy mismo yo trabajo para SARE. Bueno, pues fuimos cuadros con proyectos e ideas que terminaron imponiéndose a la larga. Y por eso, digamos, nuestros fracasos en el corto fueron victorias en el largo. Conceptos como autodeterminación, soberanismo, tercer espacio, paz a cualquier precio, partir de la partición territorial de cada territorio con sus ritmos, nuevo estatus, son parte de nuestro legado político. Y por eso teníamos mucho peso en la sociedad civil y, en cambio, poco o nulo peso en lo electoral.
Y de ahí reivindico la racionalidad de buena parte de esa estrategia que se hizo de la polivalencia y también desde el aprendizaje de las ciencias sociales. Creo que esta biografía, esta memoria, tiene dos etapas muy marcadas. Una es de 20 años y otra es de 40. La de 20 años es cuando empiezo mi militancia en la iglesia contestataria, allá en el 65, y esto dura hasta el 85, 20 años, donde incluye la etapa en la primera ETA, bueno, era la segunda ETA, luego en ETA sexta, en Lecaí y Ausolano, y ya de esos 20 años, 10 años estuve de portavoz, incluidos en la etapa del franquismo, donde había que exponerse públicamente que te detuvieran, pero había que conquistar espacios de libertad, como se decía antes, estando en la opinión pública que te podían detener. Bueno, de hecho, tuve varias detenciones, tuve varios juicios, pasé torturas, pasé la clandestinidad, estuve liberado, buena parte de ella, por cierto, en Guipúzcoa, así que soy medio guipuchi de adopción. Y después de 1985, pues ya abandoné la militancia organizada no estaba de acuerdo con la trayectoria que tomaba mi corriente, y entonces, tras la experiencia de Ausolano, ya fui por libre, en la que estaba en unos 40 años. En el año 87 terminé mi tesis doctoral, larguísima, de 900 páginas nada menos, y bueno, pues me autoempoderé con el tiempo. Me costó 5 años más o menos volver a escribir sobre políticas. Entonces, en esos 5 años estuve escribiendo solo sobre temas de comunicación. Y ahí inicié una etapa de columnismo y tertulianismo por libre, y mi pensamiento ya es conocido, ¿no? Por radio y televisión, universidad, el gobierno de Barreche, lo que habéis comentado. Tuve una experiencia muy rica en El Mundo, con Mariano Ferrer y Perico Ibarra, que hacíamos un trío magnífico. Le hicimos ser soberanista a El Mundo del País Vasco durante 2 años, hasta que el comandante, Pedro J., pues mandó parar y nos fuimos, claro está. Y por cierto, presentamos aquí hace 2 años, ahí mismo en este sitio, en la biblioteca, el libro sobre Mariano Ferrer, Periodismo Reflexivo, una persona que quise muchísimo. Bueno, mi vuelco sobre la academia, ya habéis comentado qué temáticas son: economía de la comunicación y la cultura y políticas culturales. Y aunque los años más duros, los 20 primeros, me han marcado más por las circunstancias y riesgos que fueron de militancia organizada, en cambio los 40 años han sido más fructíferos, siguientes, más fructíferos en contenidos, sentidos. Bueno, creo que ha sido una vida rica, atrevida, moralmente gratificante, y sobre todo he hecho lo que creía que tenía que hacer y podía hacerlo. Y mi libertad de pensamiento es lo que más he protegido siempre. Me han llovido muchas críticas, chuzos, granizos, pero nunca ha tenido precio mi voz. Y bueno, el único precio ha sido quizás mi vida familiar menguada hacia mi compañera y mi hija. Bueno, a lo largo de estos años he aprendido a dialogar, a transigir, y por eso muchas veces he sido pluma de una inteligencia colectiva. Es decir, he sido redactor de manifiestos, de borradores de manifiestos, calculo que más de 100 borradores habrán salido de mis manos, en las que te tienes que poner en la piel del otro y qué piensa para encontrar las palabras adecuadas para que firmen manifiestos unitarios. Bueno, pues todo eso es lo que he pretendido contar en esto, que tiene una parte del legado. Y bueno, y efectivamente apoyé públicamente el Plan Ibarretxe. Mis ideas de fondo están asentadas en la Ilustración, pero no en la Ilustración francesa, sino la de Herder, herderiana. Es una ilustración enraizada en los pueblos, y no en lo que me parece que es el defecto de la Ilustración francesa, el cosmopolitismo abstracto, ¿no? Y, digamos, desde la modernidad, un socialismo democrático, siempre he pensado que tiene que haber pluralidad de partidos, incluso en el socialismo, pasado por los urnas, incluso si se lograra el poder, la paz, la soberanía. Bueno, pues todo esto son algunos de mis pensamientos, ¿no? Bueno, pues como veis en el texto, pues se repasa esa presencia en la Iglesia antifranquista, la segunda generación de ETA, la figura de Xavier, quien conocí, traté y fue de mi colegio de Escolapios, mi paso por ETA sexta, Burgos, la extinción Mayos-Minos, la fuga de Segovia, la transición que laminó a la izquierda alternativa, el Carri y el tercer espacio, las discusiones con Gesto. Estuve en el nacimiento de la UTV, de la facultad, luego en El Mundo. Bueno, con ITV estuve en el Consejo de Administración, trabajé mucho para ITV, y digamos, siempre he sido crítico con su trayectoria, pero es nuestro servicio público.
Y desde el gobierno con Ibarretxe y en Cultura, y especialmente agradeciéndole a la consejera su confianza, bueno, pues ahí redactamos cosas importantes del Plan Vasco de Cultura, el apoyo al audiovisual, que yo creo que luego a futuro ha tenido, el audiovisual ha ganado en importancia, la televisión digital local, la coordinación interinstitucional, y eso a pesar de los cortocircuitos que sufrimos por parte de Antonio Ortúzar con el apoyo de IMAZ en esa época. La defensa de Uncaría, se ha echado una mano también al plan del sector cultural en Canarias y que orientó en su momento Tony Murphy. Bueno, pues, y bueno, tengo algunas anécdotas que se podrían contar si hay alguna pregunta al respecto, ¿no? Pero en los últimos tiempos me he volcado más en mi comarca, especialmente en el análisis económico de la Busturialdea. Hemos logrado que al final las instituciones hayan aprobado un plan económico institucional por 75 millones para el cuatrienio. Y bueno, ya estamos en una oposición justificada con el Urdaibai, que esperamos que la escucha activa que está abierta dé como resultado el rechazo a la presunta sede de Murita. Y bueno, en estos momentos pues me encuentro terminando un libro sobre los tiempos post-ETA y la temática, digamos, bastante de la actualidad, creo yo, del nuevo estatus en los intríngulos que se plantean en esta época de tiempos oscuros. Bueno, es que estoy abierto a otras preguntas. ¿Hay que hacer alguna pregunta? Hombre, más que una pregunta, si me lo permiten, quería enviarle un abrazo a Ramón. Soy Tony Murphy. Soy... Ah, sí. Sí, nada. Sí. ¿Y una cosita? Chiquilla. Nada, darle un saludo a Ramón, soy Tony Murphy, Ana y yo estamos aquí, como estaba previsto, cuida esa asiática, amigo, bueno, el libro nos lo llevamos. Tengo el placer de haberme enganchado en la segunda etapa, en los 40 años de tu segunda fase, pero sabíamos que en la distancia desde la izquierda soberanista, independiente y no dogmática, compartimos un periodo anterior. De Ramón he aprendido muchísimo. De hecho, giró mi carrera académica y profesional a raíz de la publicación en Gacoa del mercado de la cultura y de un primer artículo de Ramón publicado en Viento Sur, las 11 tesis sobre las políticas culturales de las naciones civilizadas, pero también me ha servido para revisar mi proyecto trayectoria militante y bueno, yo soy amigo, discípulo y admirador de Ramón. Muchas gracias. Ana, te mando un abrazo, está aquí también. Mejores amigos no se pueden tener. Beste galderarik ez da, estremen bidez, edo ez da. Muy bien, Ramón. Pues gracias por estar con nosotros, por tu propuesta. Y bueno, la ilusión es nuestra de dar difusión a este libro y a tu trayectoria y carrera. Pues es que recasco por el acto y siento otra vez no haber podido estar de cuerpo presente. Muy bien, Ramón. Gracias, un abrazo. Eskerrik asko, tenorio